esta es otra de las charlas que estamos haciendo para Universo Centro. En este episodio vamos a estar hablando solo mujeres, porque vamos a hablar del mundo visto como yo creo que se tiene que ver ahora, que es con ojos de mujer, debido precisamente a la crisis en la que estamos. Y en este momento nos acompaña Gloria Susana Esquivel, que es escritora, es feminista y tiene pues amplio estudio sobre el tema, sobre todo también de la escritura feminista. Entonces, Gloria, hola. Hola, ¿cómo estás, Santi? Nos acompaña Luciana Cadaya, que es una filósofa que yo sigo siempre y yo creo que orienta el pensamiento también femenino, no solo en Argentina, sino también en Colombia. Y también pues queremos escuchar la mirada de ella sobre la crisis. Y también nos acompaña Lorena María Aristizábal, ¿cierto? Que es politóloga de la Nacional y magíster en estudios culturales y una activista feminista. Y no nada, muchachas, entonces empecemos. En este momento estamos en una crisis, la crisis del COVID-19, y es una crisis que aunque está golpeando a todo el mundo por igual, yo creo que está teniendo un impacto especial en las mujeres, esta crisis, pero yo quiero que empecemos a hablar como la crisis va a pasar, o sea, esta cuarentena probablemente se alargue 15 días más, pero va a acabar. El mundo que viene ahora, el mundo, para mí, yo que soy una desconfiada de la humanidad, yo pienso que las cosas van a seguir iguales. ¿Qué piensan o cómo piensan que va a impactar esto y qué mirada femenina debe tener el mundo de ahora en adelante? No sé si quieren que empecemos como Luciana. Yo he visto que tú has posteado bastante al respecto, entonces no sé, me gustaría saber como que cuál es el mundo que viene ahora a partir de esta crisis. Vale, bueno, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes tres, la verdad que es una maravilla y creo que van a salir ideas muy fructíferas. Bueno, habiendo hecho un poco este preámbulo de emoción, yo creo que sí es verdad que a las mujeres nos está golpeando de manera distinta, pero por el hecho de que nosotras pertenecemos a un colectivo que históricamente ha estado en una condición de subalternidad. Así como a las comunidades negras las golpea de una determinada manera, porque por ejemplo en el Pacífico colombiano nos están evidenciando un montón de cosas, y así como a las comunidades trabajadoras y a la gente que vive en la comuna le va a pegar muy distinto el coronavirus o lo que significa la lógica de la pandemia a lo que puede implicarle a alguien que vive en Bogotá, en Rosales, ¿no? Es decir, que me parece que el componente de las exclusiones históricas incide mucho en cómo cada uno de nosotros vamos a ir viviendo la pandemia. Porque si bien es verdad que la pandemia no conoce de clase, raza y género, de hecho, las primeras personas en contagiarse han sido de la élite mundial, son los mayores responsables de, digamos, propagar mundialmente la pandemia. Sí es cierto que luego las medidas en relación con la pandemia y el tipo de tratamiento va a tener como repercusiones más negativas en los sectores más vulnerables, las mujeres, los sectores populares, los históricamente excluidos. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y luego, con respecto a tu pregunta, yo creo que la pandemia es un efecto de algo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, desde una lógica capitalista, que es establecer un tipo de vínculo social donde creemos que nuestra relación con los otros no incide sobre nuestro desarrollo en la vida, creer que somos como seres autónomos que no dependemos los unos de los otros, y también implica que históricamente hemos tenido una relación con la naturaleza de posesión y extractivismo. Y en la medida en que no replanteemos estas dos cuestiones, es decir, cómo nos relacionamos y cuán interdependientes somos los unos de los otros, y en la medida en que no replanteemos qué relación vamos a tener con eso que damos en llamar naturaleza, hasta que no replanteemos eso, vamos camino, y esto lo digo en un registro muy marxista, el mismo Marx lo decía hace varios siglos, vamos camino a la autodestrucción de la humanidad. Es decir, si seguimos por la vía Bolsonaro, Boris Johnson, Trump, Duque, lo que hacemos es una huida hacia adelante ante un límite que es el límite del capital y la vida que ya se ha vuelto insostenible. Pero frente a ese escenario peyorativo, ese escenario pesimista, creo que el gran desafío justamente es reorientar las relaciones sociales y reorientar la relación con la naturaleza a partir de algo que el feminismo viene trabajando hace mucho, y con esto ya cierro, y es la cuestión de los cuidados. Es decir, cambiar el vínculo social de un vínculo de posesión y propiedad a un vínculo de los cuidados. Y eso no significa que, digamos, los disensos van a desaparecer, eso no significa que todos nos vamos a llevar bien, pero sí significa transformar el modo en que nos relacionamos los unos con los otros. Y ahí
no sé si es una mirada femenina, pero ahí las mujeres sí tenemos mucho que decir al respecto, me parece. Bueno, y al respecto de eso, porque precisamente hoy estamos hablando todos del estado cuidado, ¿no? Entonces es un término que de repente se acuñó de la nada porque nos dimos cuenta de que de hecho, pues eso, dependemos unos de los otros. Entonces, Gloria y Lorena, ¿cuál es el papel precisamente de la mujer en este estado cuidado? Y es el momento de que el mundo se empieza a mirar con ojos de mujer. Bueno, pues a mí me parecen varias cosas, digamos, como tomando un poco lo que decía Luciana y en otras discusiones, digamos que el feminismo ha hablado mucho sobre la economía del cuidado, que es una economía que por los modelos capitalistas, por los modelos neoliberales, siempre ha sido vista como en un valor inferior o que no se le debe dar el valor que necesariamente se le dan a otros trabajos. Entonces, muchas veces el trabajo de cuidado es visto como un trabajo que se hace desde el amor, desde el afecto, entonces por eso no debe ser retribuido. Y a mí me parece que es súper, o sea, para mí este virus ha sido como mágico en el sentido en el que yo siento que es algo que todo lo que toca revela la verdad y revela las estructuras que hay detrás de esto. Y como Todo que no lo se que puede toca lo esconder. destruye. Sí, o sea, no se puede esconder lo que pasa, o sea, toca Colombia y se hacen evidentes muchas de las cosas que hemos estado discutiendo desde hace muchos años, que es una economía neoliberal, una sociedad desigual, colonial, que es insostenible. Entonces, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, pensar cómo ha sido la relación de, digamos, Latinoamérica con sus empleadas domésticas. Por ejemplo, es súper interesante que en Brasil la primera víctima mortal fue una mujer que trabajaba como empleada doméstica de una señora que viajó a Europa y la contagió. Eso habla muchísimo como de la sociedad, de lo que está pasando y de la manera en la que valoramos el trabajo de cuidado, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como algo muy, muy interesante y ver en la cotidianidad de las personas cómo los trabajos de cuidado se han hecho evidentes en que son vitales. Entonces, no sé, pues típico ejemplo, todo el mundo está hablando ahora de los muchos platos que hay que lavar, ¿sí? Y es como Eso sí me pareció. esas labores domésticas de lavado, de cocina, de mantener la casa, son labores que generalmente se ponen al cargo de la mujer, ya sea la mujer ama de casa o de las empleadas domésticas, y esta crisis del coronavirus nos ha mostrado que realmente necesitamos esos trabajos domésticos para poder vivir. Que hay una cosa muy graciosa que me parece ahí, es que solo a los hombres yo he visto tuitear al respecto. O sea, como para ellos es como una cosa súper novedosa, súper loca tener que lavar platos. Entonces es tan raro que lo tuitean. Sí, exacto. Y Sí, es como que esa cotidianidad del cuidado doméstico se ha vuelto algo como que nadie lo puede creer. También pasa mucho con el cuidado de los hijos, por ejemplo. Está pasando mucho también con los trabajos, las parejas que tienen hijos que están haciendo teletrabajo. Casi siempre por cosas son las madres las que tienen que trabajar junto con los hijos y se están dando cuenta que el cuidado de los hijos es un trabajo de las dos personas que hacen parte de la pareja. O sea, me parece que es algo que está evidenciando y poniendo, digamos, materialmente algo de lo que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, y es que se necesitan redistribuir las labores de cuidado y que no pueden estar solamente en las mujeres o en mujeres empobrecidas que generalmente están en condiciones laborales muy precarias. A mí en el mismo sentido bueno, de lo Lore, que estaba planteando Gloria, creo que efectivamente hay un momento como de develar una realidad de la que hemos venido hablando y en la que hemos venido insistiendo, pero que no necesariamente ha tenido suficiente eco, y es esa sobrecarga de las labores de cuidado que no solamente están en lo doméstico. A mí me parece súper interesante también. Recientemente hubo una charla en donde Alejandra Trujillo, Natalia Moreno y compañeras en un diálogo con nosotras ahora planteaban que la feminización del cuidado no se evidencia solamente en ese trabajo doméstico, por ejemplo, en el trabajo de las trabajadoras domésticas, sino también
las labores de cuidado de las enfermeras, las labores de quienes son las que atienden en los centros comerciales y en los cajeros de las diferentes tiendas que están en este momento en las labores de abastecimiento de alimentos. Hay muchos lugares en donde se evidencia esa situación de sobrecarga de las tareas de cuidado en las mujeres, pero que aunque sí se suscita esa reflexión de, bueno, ahí está el cuidado y son las mujeres las que lo hacen, creo que estamos todavía transitando un momento en el que, lejos de concluir que entonces es valioso y que deberíamos redistribuirlo, estamos todavía pasando por un momento en el que se está radicalizando y se traduce en otras formas de violencia y de marginación. Creo que en esa reflexión que hacemos en este diálogo de qué va a pasar después, pues habría una gran oportunidad que sí haría esa de, bueno, hay un montón de cosas que se están explicitando con el virus y con esta realidad de situarnos en lo doméstico, de convivir en la cotidianidad, de la reproducción, de la cotidianidad, de la sobrevivencia de la especie, que deberían servirnos como lecciones hacia adelante, pero podría en cambio suceder que simplemente todo el mundo está esperando a que se acabe este momento para volver a vivir la vida como la vivíamos, a huir de tener que lavar la loza, a huir de tener que cuidar a los hijos y devolvérselos a las abuelas o devolvérselos a las escuelas o devolvérselos a las cuidadoras, y sin hacer, digamos, como sin hacer peso de esta reflexión, y en el entretanto, en cambio, si están sobrecargadas las mujeres haciéndose cargo de las cosas dentro de sus casas, expuestas las enfermeras que tienen que salir y además de su cotidianidad súper precarizada económicamente en el trabajo, tienen que vivir una nueva situación de discriminación porque se les ve como foco de virus. En fin, creo que estamos en ese momento de crisis en la que, como siempre y como toda crisis, habría una oportunidad tremenda de aprendizaje de, juepucha, es cierto todo lo que han venido diciendo, tenemos que redistribuir, esto es fundamental, si no, simplemente no hay alternativa, nos estamos extinguiendo, o huimos rápidamente de eso y vamos a radicalizar nuestras anteriores prácticas porque son cómodas, son privilegiadas y pasamos por un momento difícil en el que tuvimos que asumirlos, pero por fortuna ya pasó. Entonces creo que ese es como el momento en el que estamos y por eso este tipo de diálogos son tan importantes para poder seguir jalando esa reflexión. Pero bueno, yo les hago una pregunta como para irnos a soluciones en concretas. Yo soy una persona que piensa que este virus puso en evidencia lo que ya ustedes, mujeres que son activistas del feminismo, siempre lo han dicho, y es que es mucho más difícil para la mujer y es una carga doble para la mujer el mundo que habitamos en este momento. Yo creo que el virus precisamente puso en evidencia todo eso por aquello de los platos, por aquello de estar en la casa, pero digamos, una vez, yo soy de las que cree que la gente va a salir afanada a replicar las mismas prácticas. O sea, yo soy una descreída de la humanidad, tal vez porque yo mantengo mundos muy hostiles, pero si yo les pregunto a ustedes soluciones inmediatas para aplicar una vez pase la epidemia, o cómo no permitir que este discurso se diluya, o cómo seguir llamando la atención sobre esta carga que asumen las mujeres extras en el mundo que habitan, soluciones inmediatas, y me gustaría escucharlas a las tres. ¿Qué hacer una vez acabe la crisis de la epidemia? Bueno, digo, para seguir un poco el orden en el que estamos hablando. Sí. Bueno, la pregunta es muy inconfesadamente leninista. Yo no sé si son soluciones inmediatas, porque digamos, justamente el ámbito del pensamiento y el activismo no es con la lógica neoliberal de que haya recetas que aplicar. Por eso me voy a permitir un rodeo, es decir, creo que lo que hay que mantener es en la narrativa, en el discurso, el límite que hemos experimentado con el coronavirus. Es decir, estamos experimentando un límite donde nos hacemos conscientes de que como especie humana podemos no seguir en la Tierra, de que somos seres completamente contingentes. Y eso es lo que implica replantear el patriarcado. Y ahí voy a ir a algo que Gloria y Lorena dijeron de manera muy lúcida, que me parece importante volver a resaltar y que tiene que ver con lo que vos decías, Andrea. Y es lo siguiente, es decir, ¿qué es digamos, para decirlo así tontamente, ¿no? Como el patriarcado, ¿cómo lo podríamos entender? Como una forma de poder, es decir, una forma de organización de la vida, una forma de organización del tejido social, en donde el lugar de enunciación ha sido el lugar del hombre blanco heterosexual.
y que el hombre blanco heterosexual puede ser enunciado por una mujer de clase baja de los suburbios de Estados Unidos. Es decir, es un constructo ideológico, no una personificación encarnada sin más. Y este hombre blanco heterosexual, este lugar de enunciación del patriarcado, ha hecho una separación tajante entre la reproducción de la vida y la producción de la vida. Y la reproducción de la vida se ha confinado y se le ha dado en llamar el ámbito de lo doméstico, que son todos los ejemplos que Lorena y Gloria venían explicando muy bien. Y la producción de la vida se le ha dado el nombre de capitalismo, es decir, la producción, la idea de darle un valor a la vida. Entonces, en la producción de la vida le damos valor a la vida y en la reproducción de la vida lo que hacemos es invisibilizarlo y considerar que ahí no está sucediendo nada interesante o que sucede algo de lo que la producción de la vida no estaría dependiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que el virus nos está mostrando? Que la reproducción de la vida es crucial para que pueda haber producción de la vida. Y que el tipo de producción de vida que estamos teniendo ahora ya es insostenible. Por lo tanto, esas cuestiones que las compañeras nombran y que han sido confinadas al ámbito de lo doméstico, tienen que ser problemas no ya domésticos, sino problemas del ámbito de lo público. Son problemas de lo público, son problemas no de las mujeres, sino de todos como especie, es decir, de todos como humanidad. Por eso es que el tema de los cuidados tiene que ser una cuestión del orden de lo social y del orden de lo institucional. Es decir, ¿estamos en condiciones de crear institucionalidades de los cuidados? ¿Estamos en condiciones de crear un estado de los cuidados como alternativa al estado neoliberal patriarcal? Para mí, por ejemplo, en este momento, en Colombia, es la oportunidad para evidenciar cómo está operando el Estado neoliberal en todas sus vertientes, en algunas más comprometidas como la de Claudia López y en otras más irresponsables como la de Duque, pero todas forman parte de una lógica neoliberal donde se asume que el capital es más importante que la vida. Y eso hay que partir de esa base en términos de pensamiento político. Y no solo sucede eso, sino que hay algo más que sí me parece que tenemos que prestar muchísima atención en lo que está sucediendo en Colombia ahora mismo. Este Estado patriarcal, que está con respirador artificial, que se expresa a través de Iván Duque, está tomando una decisión sumamente patriarcal, en donde para poder seguir con la producción de la vida y la lógica capitalista, está dispuesto a el Estado colombiano hacerle una guerra a Venezuela. Está dispuesto a seguir los dictámenes del trumpismo para que los Estados Unidos tengan una hegemonía sobre la región, puedan plantear su economía política y destruir todo el bloque regional latinoamericano. Y eso es una lógica patriarcal, eso es parte de la lógica del Estado neoliberal. Y no solamente es Duque queriendo hacer la guerra a Venezuela, sino que son los medios de comunicación de la élite colombiana creando las condiciones mediáticas y de sentido común para ya ir instalando estos aires bélicos. Es decir, la destrucción de la revista Arcadia, el despido a Daniel Samper, el hecho de que se está convirtiendo Daniel Samper renunció, Coronel. El hecho de que Semana se está convirtiendo en Fox News, todo eso es parte de una misma estrategia patriarcal en donde a nosotras nos van a replegar a la reproducción de la vida en términos domésticos y privados, y ellos, los hombres blancos heterosexuales, van a seguir en la lógica del capital, cuyas consecuencias bélicas no solo es un problema para Colombia, va a ser un problema para toda América Latina. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Y esa es la narrativa que tenemos que tener presente hoy y tenemos que tratar de ir construyendo dispositivos de visibilidad para crear un sentido común donde seamos capaces de mostrarle a la ciudadanía, la cual ya lo sabe, pero necesita muchas veces estructuras estético-políticas que nosotras podemos ayudar a construir para que no tenga lugar la guerra, para que se entienda que el Estado patriarcal colombiano ya no puede seguir dando más de sí y que es necesario ir haciendo cambios básicos. Eso no significa cambios grandilocuentes, sino que son medidas básicas que tenemos que ir tomando. Nosotras no somos técnicas, nosotras podemos especular e imaginar
y en nuestra praxis cotidiana hacer cosas. Pero lo que sí es cierto es que las medidas las tienen que ir pensando los grupos, digamos, de gobierno en cada uno de los lugares, y yo creo sinceramente que hay buena fe, pero mientras no se evidencie que seguimos en la lógica neoliberal, los cambios va a ser como paños de agua fría, digamos. A mí, en esta cosa, en este video de el coronavirus como el rey Midas, que todo lo revela y todo lo evidencia, yo he estado pensando que se ha vuelto completamente necesario, y esta es una idea de Luciana que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que de hecho siempre he rastreado y me ha interesado mucho en su manera de pensar, es que me parece que se ha vuelto completamente necesario y urgente hacer política latinoamericana, hacer pensamiento latinoamericano, hacer filosofía latinoamericana. Porque lo que yo siento es que, digamos, hablando de un lugar muy local, que es Bogotá, y también creo que este ejemplo se puede extrapolar a Medellín, es que estamos en manos de unos tecnócratas educados, pues en el caso de Bogotá, educados en Chicago, muy bien, muy hermoso todo esto. Todos los funcionarios de Claudia López tienen unas hermosas credenciales académicas y me parece muy bien. Sus medidas han sido medidas de tecnócratas que no responden a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, en el caso de Bogotá, por ejemplo, que está la Secretaría de la Mujer habilita la línea púrpura para las mujeres que están teniendo que pasar la cuarentena con sus abusadores. Esas líneas se estallan, la mayoría de personas no tienen teléfono. ¿De qué manera podemos realmente ver las necesidades de la ciudadanía que están pasando por esta? No es solamente habilitar una línea, no es solamente abrir una cuenta de Nequi para pasar una plata para que estén bien, sino que realmente necesitamos comenzar a pensar este virus y la crisis que está causando este virus desde el mismo contexto latinoamericano y desde el mismo contexto colombiano. No podemos pensar una cuarentena y que luego aparezca un comunicado de prensa del ELN diciendo que va a ser una cesión de armas porque no quiere combinar pandemia y guerra. Y es como, ¿qué? O sea, eso, y no podemos comparar eso con las medidas que se tomaron en Estados Unidos, en El Salvador y en Londres y en la India. O sea, me parece que también como en esta hiper mega globalización y en esta forma en la que nuestra generación tuvo de poder educarse en otros contextos, perdimos muchísimo el norte de cuáles son las necesidades de este territorio, que es un territorio tan complejo en el que pasan 800 cosas al tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de estas medidas, yo veo a estos gobernantes muy perdidos y a mí me cuesta mucho también como imaginar futuros y imaginar escenarios, porque siento que por primera vez estamos siendo obligados a pensarnos nosotros con nuestras limitaciones, con nuestra pobreza, con todo lo que hace que la realidad colombiana y la realidad de cada país particular sea tan diferente. Entonces sí me parece como interesante como ese llamado a que todos pensemos juntos, porque realmente la forma en la que podemos ayudar, por ejemplo, a las mujeres que están confinadas, no tiene que ser solamente con una línea de teléfono, o sea, no va a dar abasto porque los casos de violencia a las mujeres en Bogotá por lo menos son desbordados, son culturales, son arraigados, ¿sí? También no se sabe muy bien el límite de qué es violencia y qué no es, entonces me parece que se necesitan, o sea, es muy extraño porque es como esta carrera contra el tiempo, como de medidas urgentes para no perder vidas, pero a la vez también es un escenario inédito en donde por primera vez nos estamos dando cuenta que esos modelos de tecnócratas no funcionan, no dan abasto y sobre todo no se ajustan a los presupuestos con los que pues tienen nuestros gobernantes, porque Colombia es un país muy pobre también. A mí con respecto a lo que dicen Luciana y Gloria, que estoy totalmente de acuerdo, pienso que también se difundió mucho una imagen en el marco de la movilización social chilena previa a este momento, que hablaba de no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era lo que estaba mal y lo que nos ha traído hasta acá. Entonces yo siento que este es un momento de oportunidad para hacer visible eso. Usando la misma metáfora o refiriéndome al mismo ejemplo que mencionaba previamente, yo creo que no se trata de tomar medidas excepcionales ahora para luego rápidamente zafarnos de ellas y retomar la vida como la veníamos viviendo. Creo que eso en lo doméstico lo explicitamos ahorita y creo que a nivel de toma de decisiones
nacionales y distritales se está haciendo exactamente lo mismo. Entonces es un momento de excepción en el que tenemos que adecuar hospitales de nuevo, tenemos que coger lugares públicos como Corferias para llenarlos de camas para atender una cosa que es excepcional de neumonía. Y es no tenemos que tomar medidas excepcionales para ahorita resolver el problema, sino que tenemos que darnos cuenta que tenemos un sistema de salud absolutamente desmantelado como consecuencia de esas políticas neoliberales en las que se ha priorizado la economía por encima de la vida, como muy, muy claramente lo decía Luciana. Entonces creo que justamente lo que tenemos que hacer es esa advertencia de no podemos volver a lo mismo ni en lo doméstico ni en la toma de decisiones nacionales. Y creo que es efectivamente también insistir mucho en la situación de esto es un asunto de vida o muerte, ya no es una elección entre modelos políticos, es la única alternativa que tenemos de sobrevivencia y es la única alternativa que tenemos de sobrevivencia las mujeres que en este momento están viviendo, como lo decía Gloria, las violencias extrapoladas por tener que convivir con sus agresores en las casas. Recientemente hubo también un diálogo con investigadoras de justicia que contaban cómo el informe de Naciones Unidas ha mostrado que en todo el mundo se han multiplicado los casos de violencia contra las mujeres, pero porque en la cotidianidad es en las casas y son en su mayoría el 70% de las veces son los familiares los agresores. Entonces en este momento estamos viviendo esa situación límite que explicita los problemas estructurales y tenemos que por fin entenderlos como problemas estructurales y no como situaciones excepcionales. Creo que eso es muy importante. Ahora, eso se traduce tal vez en nuestro ejercicio ciudadano en tenemos que votar distinto la próxima vez, por un lado, pero también creo que es un ejercicio cotidiano de que estamos dispuestos realmente. Los votos. ¿Cómo? O que no compren los votos. También, o sí, más bien, porque votamos distinto y aún así perdimos, pero creo que sí es importante también que estamos dispuestas a hacer, como en ese diálogo de qué es lo público y qué es lo individual, doméstico, que al final empiezan a borrar sus fronteras, que estamos realmente dispuestos a hacer. Y teníamos ese diálogo cotidiano, es cada familia en su circunstancia y cada individuo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Estamos dispuestos ahora sí a asumirnos vegetarianas, estamos dispuestas ahora sí a dejar de consumir tales cosas porque nos damos cuenta que en la cotidianidad de lo doméstico podemos resolverlo distinto. En fin, porque al final creo que también lo que está explicitándose con esto es que de nuevo son las poblaciones más vulnerables las que van a llevar del bulto de esta situación. Alguien decía, Yuderquis Espinosa, una académica dominicana que ha insistido mucho también en ese pensamiento situado latinoamericano, de colonial, etcétera, decía, claro, esta se ha empezado a llamar la enfermedad de los ricos, de los blancos, porque como lo decía Luciana al principio, son tal vez los primeros promotores, como difusores del virus por la capacidad que tienen de viajar simplemente, pero al final cuando la vacuna salga y cuando haya como pagar el tratamiento, ¿quiénes van a ser los que después de infectados por esa diseminación del virus no van a tener acceso a ese sistema de salud, a esa vacuna, a esa posibilidad de evitar un próximo contagio en un siguiente escenario de pandemia? Entonces, es de nuevo, estamos en un problema que es estructural, que este momento excepcional nos devela como las raíces profundas de lo que estamos enfrentando, y si no lo solucionamos, nos morimos todos, se muere el planeta, pero primero van a verse afectadas quienes históricamente han sido llevados por esas políticas capitalistas neoliberales a esa situación de mayor vulnerabilidad y exposición. Voy a retomar unas cifras. Ustedes hablaban del maltrato que se ha presentado ahora, que las mujeres tienen que estar confinadas con muchos de los que son sus maltratadores. En México aumentaron el 60% el maltrato familiar hacia las mujeres en sus casas. En Colombia, según de Justicia y las autoridades, ha aumentado en un 79%, pero es que ya antes de la epidemia el maltrato en los hogares era del 73% y en general el 86% de las mujeres colombianas sufren violencia de género. ¿Qué hacer entonces para que esto no se vuelva tampoco un estado debido a la crisis de mamá regañona? O sea, yo no sabía y me puse a investigar lo que vos decías, Lorena. ¿Cómo es posible que se dice que Claudia López es la más responsable en este momento en el manejo de la crisis? Yo puedo decir que sí, estoy un poco de acuerdo, pero ¿cómo es eso de que se les va a retirar la ayuda a los hogares que sufran violencia intrafamiliar? Por Dios, o sea, encima de que les están pegando, ahora la vas a matar de hambre.
O sea, entonces, ¿cómo no volver esto un sistema de regaños? Yo he tenido que salir a trabajar debido a mi oficio y las calles están llenas de ejército y de policía. Entonces es como el estado cuidador, protector, pero a la brava. O sea, de la mamá regañona, de castigo, el te pego. Y ustedes saben que una pandemia no se va a evitar con la bota militar, ¿no? Ustedes hablaban ahorita de que sí, nos tenemos que dar cuenta, de cambiamos, no, nos extinguimos. Vos hablabas, Lorena, del vegetarianismo. Pero, por ejemplo, yo he ido al Chocó, que es una región que pues, cada que voy, yo creo que 6 veces al año, una región donde no da nada. Nada de cultivo, no tienen un punto de cuidado de salud, no tienen absolutamente nada, comen arroz porque da el arroz allá, pero ellos tienen que ser inevitablemente carnívoros porque si no se mueren de hambre. O sea, ellos tienen que matar una guagua a la semana y repartirla entre todos porque es que allá no llega nada de alimento, no llega nada. Entonces, ¿cómo hacer para hablar de cambiar hábitos, incluso alimenticios, en un lugar donde la gente solo puede comer una cosa porque no tiene nada más? O sea, pedirle a la gente, digamos, que se vuelva vegetariana en un mundo donde a veces si no se comen esa guagua se mueren, es difícil. Entonces, quiero poner como esto en el debate, esas dos cosas, como cómo cambiar de hábitos si a veces no se puede y cómo evitar que esto no se vuelva al estado de la mamá regañona que todo lo controle a punta de rejo. Creo que es clave lo que vos estás planteando y permite recoger varias de las cosas que estamos diciendo entre las tres y llevarlos a un nuevo lugar, ¿no? Porque si uno piensa cuál es la diferencia, digamos, ¿qué es lo que caracteriza a un Estado neoliberal? Y esto la gente no tiene que tener miedo a la teoría ni despreciarla. Hay que hablar con términos teóricos porque son esquemas narrativos que nos ayudan a pensar. Un Estado neoliberal lo que hace siempre es responsabilizar al individuo de todo lo que sucede. Por eso Claudia López adopta la figura de la madre regañona. Es como un paternalismo invertido, ¿no? Es un maternalismo autoritario. Entonces, ¿qué hace Claudia López? Regaña a la ciudadanía porque pone en cada individuo en concreto la responsabilidad de la pandemia. Y eso es una estrategia que va de una cuestión elemental. Y es que la deriva de la pandemia, las soluciones a la pandemia, las soluciones a los problemas, no son soluciones que viene dada de cada individuo, son soluciones que tiene que ofrecer un gobierno, son soluciones que se configuran con políticas públicas. Depende de cómo resolvamos el problema, depende de políticas públicas y no de cada individuo en concreto. Porque nosotros, justamente lo que nos muestra la pandemia es que no somos seres aislados, sino que somos seres interdependientes. Y las políticas públicas lo que determinan son formas de vida, formas de relacionarnos los unos con los otros. Por eso, si estamos en una sociedad donde los hombres maltratan a las mujeres, no es que ontológicamente el hombre sea un ser pervertido y maldito. No, eso es resultado de una relación social. Es decir, es un constructo cultural y en gran medida muchos de esos hombres que necesitan transformar su relación con las mujeres porque maltratan en lo doméstico, esos hombres en la esfera de lo público son maltratados y humillados en un sistema de explotación. Muchos de ellos son taxistas que están 14 horas al día trabajando, ganando muy poco dinero, en una sociedad sumamente excluyente y elitista como la colombiana, en donde si no perteneces al estrato 5 o 6, sos un poco algo así como una escoria. Esos señores van recibiendo ese esquema de maltrato y humillación y luego lo ejercen sobre las mujeres que son el eslabón más débil. Por lo tanto, la mujer experimenta una doble violencia, la violencia del hombre y la violencia del sistema. Lo que estoy tratando de decir con esto es que personificar, digamos, endemoniar al hombre no nos va a llevar a la solución del problema social. Y la solución del problema social apunta a que estamos en una relación social excesivamente elitista, excluyente, donde nos expropian todo el tiempo de los derechos. Yo me acuerdo cuando eran las elecciones, mucha gente se burlaba de mí y de muchas de nosotras, donde decíamos, necesitamos salud pública, educación pública y redistribución de la tierra. Eso no es una utopía, eso es algo que se puede hacer. Redistribuir la riqueza en Colombia es algo que se puede hacer. De hecho, el gran problema de la guerrilla, aún existente, es que nunca se hizo. Nunca olvidemos que las guerrillas nacieron como un intento de redistribución de la tierra. Fueron los campesinos de Marquetalia, que luego eso haya derivado en otra cosa es otra historia. Pero el origen
del conflicto es un origen anclado en las injusticias sociales. Y hay estudios hechos en donde se muestra que cuanto más igualitaria es una sociedad, es decir, cuanto más distribuye la riqueza, cuanto más educación se les da, y sobre todo educación sexual a las mujeres, cuanto más oportunidades, como decía Irigaray, tiene una mujer de leer un libro, cuanto más derecho a la salud tiene, menos violencia intradoméstica va a haber. Es un problema social, es un problema del destino de los pueblos, de cómo hemos decidido configurar nuestras democracias. Por lo tanto, Claudia López podrá regañar todo lo que quiera, pero si no ataca el problema estructural, si no crea políticas públicas de verdad, donde la educación, la tierra y la salud sea un derecho de todos, no habremos avanzado absolutamente nada, porque siempre serán unos pocos los que puedan acceder a la mejor salud, siempre serán unos pocos los que puedan acceder a la universidad y a los estudios de calidad, y siempre serán unos pocos los que tengan derecho a la propiedad de la tierra, por más buena intención que haya. Entonces yo sí creo que en el fondo, nosotros somos barrocos, y con esto concluyo, nuestras sociedades son barrocas, entonces las cosas siempre parecen más complejas de lo que son, pero en realidad muchas veces las decisiones pueden ser decisiones fáciles, es un cambio de paradigma, un cambio de actitud, y luego algo que parecía imposible de transformar, luego empieza a transformarse poco a poco. Me parece que por ahí va un poquito la cuestión. A mí, una cosa que me ha impresionado mucho, pues yo soy súper adicta a las redes sociales y de hecho me han causado como muchos problemas de salud mental, porque mi salud mental es muy precaria, entonces ha sido para mí... Que no te la expropien. Exacto, ha sido muy complicado ver como el relato que los colombianos hemos decidido tener de nosotros mismos, del país, como las frases hechas que repetimos y repetimos hasta el cansancio, que son frases vacías y que son muy miedosas y que realmente esconden otras cosas. Entonces, por ejemplo, la frase con la que yo siempre peleo, la de que el privilegio no te nuble la empatía, que es una frase en donde pone la salud y la educación, que son derechos fundamentales, como si fueran privilegios. A mí eso me agrede bastante porque es una frase completamente neoliberal en donde yo me tengo que responsabilizar, o sea, yo tengo que agradecer y sentirme mejor que alguien o sentirme de una clase social súper, hiper, mega élite porque pude acceder a la educación y porque yo misma me pago un servicio de salud. Eso no es ningún privilegio, eso debería ser un derecho para todos. Entonces, esa frase a mí me pone mal. Y la otra, que fue una que escuché muchísimo cuando comenzó todo este tema del contagio, era gente pidiendo a gritos que se cerraran las fronteras y que no dejaran entrar más vuelos a Colombia provenientes del extranjero. Y eso es negarle el derecho a la nacionalidad a un montón de personas, o sea, es un derecho fundamental de poder volver al territorio. Pero esto eran gritos y alaridos en redes sociales pidiéndole a Duque que cerrara ya mismo sin entender, o sea, sin tener la capacidad de imaginar una persona que está en el extranjero, que está intentando volver a su casa y que no puede porque se va a quedar atrapado en otro país. O sea, realmente es una falta de posibilidad de ver al otro, un miedo de ver al otro. Ahorita salir al mercado es como lo peor que uno puede hacer porque lo que uno ve en la calle es todo el mundo mirándose con suspicacia, todo el mundo mirándose con miedo, todo el mundo como si tuviera la marca del contagio y es como, o sea, la pandemia colombiana con colombianos, todos tenemos miedo y todos estamos viendo formas autoritarias de quitarle los derechos al otro, que también por eso siento que la narrativa de Álvaro Uribe es como tan ganadora en este país, porque es como, si me vas a matar, te voy a dar bala primero y no te voy a dejar decir nada. O sea, ya el otro no se vuelve una persona, sino se vuelve un cuerpo en potencia de contagiarme. Potenciales enemigos todos, todo el tiempo. Y no pensamos un relato común de beneficio para todos y un relato donde los derechos humanos prevalezcan. Eso no existe y nunca ha existido en nuestro imaginario. Entonces, a mí como que esa idea del Estado regañón es como que muestra también un poco el microfascismo que todos llevamos dentro y como ese miedo que nos lleva a rechazar y violentar al otro y negarle la posibilidad de entrar a su territorio, o sea, lo mismo que está pasando con los profesionales de salud, que les echan cloro en las casas, que les hacen matoneo, que los agreden físicamente, o sea, eso a mí me parece algo completamente descorazonador.
porque son personas que están saliendo a ganarse la vida y que están pues poniendo el cuerpo en esta lucha de la pandemia, y lo que reciben es violencia, y la violencia más colombiana posible, por decirlo de alguna forma. Entonces, me parece que es necesario definitivamente entender los derechos, entender como el mínimo vital que necesitamos todos para tener una sociedad más igual. Y eso, digamos que lo vinculo también un poco con lo que tú dices, como de territorios como el Chocó y territorios en donde, o sea, ahora Pacifista está haciendo como una labor de mostrar como que en Tumaco la cuarentena es porque si tú sales te matan, y bueno, o sea, como hacer como unas cruces entre COVID y conflicto Sicario. armado. Exacto, y como pues todos estos, o sea, el país es un país rural que no tiene acceso a un montón de cosas, y pues claramente pedirle, digamos, ese cambio de hábitos, yo siento que va más como hacia lo urbano y como hacia las personas que tienen la posibilidad de hacer como esos cambios de hábito, pero siento que, digamos que todo vuelve a lo mismo, y es como también estamos garantizando la seguridad alimentaria del país. Retomando la pregunta que hacía Andrea y el análisis de las compañeras, creo que efectivamente la invitación no es a caer en la trampa del neoliberalismo, de asumir que la solución está en las decisiones de cada uno de los individuos, pero también creo en la agencia de cada uno de los individuos, y la creo tanto en el momento en el que cada una de nosotras se toma la decisión de coger la cacerola y salir a la calle, y eso entonces termina sumando un montón de gente, como obviamente desde nuestra experiencia situada en las transformaciones que tenemos que empezar a hacer. Y lo creo porque al final la mayoría de la gente cuando sale, por ejemplo, a votar, que al final es en este neoliberalismo que además es correlato de este sistema democrático representativo que nos deja como alternativa muchas veces votar como ese lugar en el que podemos incidir, en las que eventualmente serán las políticas públicas determinantes que den cuenta de los problemas estructurales. Creo que en ese ejercicio de votar mucha gente no está dispuesta a sacrificar nada, y al final terminaban votando por el neoliberalismo, por el capitalismo, por los modelos que hoy tenemos, porque no está dispuesta a sacrificar nada. Y siento que en este momento es una oportunidad, no desde la lógica de vamos a solucionarlo todo en nuestro autoconsumo, pero sí desde la lógica de qué estamos realmente dispuestos a hacer para que esto cambie de fondo, porque es insostenible como estamos viviendo cada uno y cada una en su lugar. Obviamente esto no se trata de imponer fórmulas ni desde nuestro lugar de privilegio, de comodidad o de derechos o lo que sea, plantear cómo debe el otro o la otra tomar esa decisión individual, pero sí creo que es un momento de como de reconocer nuestra agencia y nuestra responsabilidad también en esa exigencia. Digamos, no creo que sean escenarios excluyentes. Y obviamente pongo el ejemplo del vegetarianismo como una cosa muy eh, imposible de imponer colectivamente, que de hecho ni yo misma sé si estoy dispuesta a hacerlo con todo y que no vivo en el Chocó y en esas situaciones. No sé si me hago entender un poco en la reflexión, pero creo que es muy político también hacernos la pregunta de qué estamos dispuestos a transformar para pensar que simplemente este modo como estamos viviendo individualmente es insostenible. También pienso en el escenario de las violencias como nuestro lugar en ese ejercicio de lo que cada uno y cada una puede hacer, está también interpelar esa decisión pública y esa decisión colectiva o esa decisión cotidiana. Interpelar el chat familiar en el que yo también, como dice Gloria, termina siendo súper saturador acercarse a cosas que como 246 memes que todos reproducen la idea de estar encerrada con mi mujer, ahora sí, toda esta cantidad de chistes que han surgido de pásame la herramienta, te paso un martillo porque estoy hasta la olla, vete tú a hacer el mercado. Esta lógica de estar en pareja, estar en convivencia en la casa es saturador, me casé pero casa con Z, todos estos chistes que siguen reproduciendo la lógica de el matrimonio es una chanda, las mujeres son insoportables, son cantaletudas, y que están en la base de eso que después vemos en el aumento de las cifras de violencia y los casos de feminicidio. Entonces,
obviamente eso no lo vamos a transformar sin esas transformaciones estructurales, pero yo desde mi cotidianidad por lo menos puedo interpelar ese mensaje y esa naturalización de ese mensaje. Lo mismo que cuando sucede esta política que toma la alcaldía de condicionar las ayudas de la Bogotá Solidaria a que no haya violencia intrafamiliar. Hubo inmediatamente una respuesta crítica de personas también influyentes en Twitter que planteaban un poquito de análisis sobre esto. Implica pensar en las consecuencias, y una de ellas es que muchas mujeres se van a inhibir de denunciar porque obviamente serán excluidas de la ayuda. sacrificando de alguna manera la ayuda para su hogar, y muchos hombres usarán eso como una estrategia de silenciamiento a sus parejas y no vaya a decir nada o que ahora nos va a dejar sin comida, etcétera. O sea, como creo que también hay una agencia allí de interpelar la política permanente, de interpelar ese sentido común absolutamente violento, en la que creo sin que por ello asuma que es la solución individual a los problemas estructurales. Todas han hablado de la importancia de la responsabilidad en la democracia electoral, o sea, de votar bien. En unas futuras elecciones en Colombia, ¿quién podría ser una mujer presidenciable? Y lancen nombres si quieren de una vez, y ya con esta nos despedimos, y si quieren decir algo más de una vez, agréguenlo. Vale. Bueno, hay que tener también cuidado con esa idea de que nos gobierna una mujer, porque, digamos, la Unión Europea está siendo liderada por Merkel, y la manera en que Merkel ha tratado a España, a Italia y a Portugal no es algo que querramos reproducir en la región latinoamericana. Digo, no necesariamente que gobierne una mujer significa que vamos a estar en un mejor estado o en una sociedad más igualitaria. Detrás de la figura de un liderazgo femenino tiene que haber una apuesta política relacionada con todas las cosas que nosotras hemos estado diciendo. Yo creo que no sé si es muy producente, creo que puede ser contraproducente lanzar nombres ahora mismo porque no estamos en una campaña electoral. Insisto, lo que yo creo es que da sinceramente un poco igual si es una figura femenina o es una figura masculina. Lo importante es que se haga cargo de la agenda de género, la agenda redistributiva, y se haga cargo de una agenda igualitaria. Quien pueda encarnar eso en una campaña electoral, creo que esa va a ser la apuesta, independientemente de su estrato social, de su condición de género y digamos, del pasado del que venga. Me parece que hay que apostar más a los proyectos que sencillamente a los nombres. Claudia López tiene una figura de liderazgo dentro de un proyecto, digamos, es una versión democrática de la lógica del etos uribista. Y cuando digo el etos uribista me refiero a un etos neoliberal autoritario, pero que tiene una vertiente más democrática. Esa es su apuesta. Y ha mostrado capacidad de liderazgo y hacerlo bien en ese registro político. Pero me parece que hasta ahí lo pondría. Quizás alguien como Ángela María Robledo estaría más afín con la agenda que nosotras estamos mostrando, que representa un gran espectro, digamos, de la Colombia humana. Lo pondría un poco en ese registro, pero ya insisto, creo que no se trata tanto de los nombres, sino volvemos a caer en esa cuestión. Me parece que se trata más de los proyectos políticos y de la viabilidad a futuro de nuestras sociedades. Pero Luciana, no importa que no des nombres, pero ¿ves a alguien potenciable de reunir todas esas agendas? Sin que den nombres. ¿Hay personas en este momento en Colombia con la capacidad? Hay gente que está trabajando. Es que yo creo que hay una trampa en el hecho de ir a la inmediatez y a la desesperación de que nunca hay nada en Colombia. Creo que es un gran etos colombiano es creer que nunca hay nada. Y yo siempre insisto que en Colombia la capacidad de organización de base en el registro, que Lorena lo decía, que estoy completamente de acuerdo, que claro que cada uno tiene agencia y eso hace organización de base y transforma el sentido común en un registro colectivo. La organización de base, las experiencias políticas que hay en Colombia son increíbles. El problema en Colombia no es falta de iniciativa, no es falta de proyectos. El gran problema en Colombia son los mecanismos históricos de censura, invisibilización y asesinato sistemático. En Colombia ese es el dispositivo que hay que desmontar, esa articulación mediática y criminal que existe en Colombia, que siempre te hace ver que todo parece que sucede de manera aislada, es decir, y ahora lo voy a decir, entre Daniel Coronel,
el intento de asesinato a profesores universitarios, la destrucción de la revista Arcadia, el despido a muchos profesores en las universidades, el asesinato sistemático de líderes sociales, todo eso es un etos, va junto. Y es ese mismo etos el que nos hace creer que en Colombia nunca hay nada por hacer. Y me parece que es eso lo que tenemos que empezar a cambiar el modo de preguntar. Porque en el cambio del modo de preguntar se nos va a abrir un dispositivo de visión y vamos a descubrir tantas cosas en Colombia que vienen vedadas por este dispositivo, como digamos, necropolítico tan arraigado en Colombia. Pues yo creo que muy en consonancia con lo que dice Luciana, yo sí siento que en Colombia desde siempre, pero con más visibilidad ahora, hay un movimiento feminista bastante fuerte que está, digamos que, como dice Luciana, no se trata si es hombre o si es mujer, sino que la persona que está encargada del poder sea una persona que tenga una agenda progresista y que tenga una agenda en donde pone políticas públicas al favor de los cuerpos oprimidos y a favor como de parar todas estas violencias múltiples que conlleva estar dentro del territorio colombiano. Y sí siento que hay un movimiento feminista con cabezas visibles muy interesantes que están pensando la política. Y, o sea, yo sí siento también que lo que pasó en las elecciones pasadas fue un cambio y fue un cambio muy fuerte y que no se dio ahora mismo porque también hubiera sido utópico y hubiera causado un glitch en la Matrix peor que este del coronavirus, o sea, algo, pero sí siento que lo que pasó en las elecciones pasadas y lo que pasó en el 21N y lo que ha seguido pasando claramente muestra que hay una fuerza política en Colombia muy fuerte y yo creo que si Iván Duque no está puesto para mostrar la obsolencia absoluta y absurda del uribismo en este mundo, o sea, si Iván Duque no termina de matar el uribismo, no sé ya qué lo va a hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen y siento que, aunque hemos hablado mucho también de las elecciones, ese no es, digamos, lo único que podemos hacer es esperar a las próximas elecciones. Y creo que hay toda una gama de escenarios en los que tenemos que seguir actuando e incidiendo desde esta coyuntura de que ha fortalecido también lo comunitario, como hace mucho rato no nos veíamos obligados a hacer, que es poderosísimo. Sí. Los vecinos y la gente diciendo a las personas mayores que viven en su propio edificio, yo salgo a hacerles mercado porque no tengo menos posibilidad de contagio o de sufrir los efectos del contagio, etcétera. O sea, creo que ahí, en eso comunitario que se está reconstruyendo en este momento, hay muchísimas cosas que hacer, pero también creo que las políticas públicas son consecuencia de esa presión que ejercen los movimientos sociales y las comunidades organizadas. Ahora mismo, para volver al tema con el que empezamos esta charla, todo el tema del cuidado, que ahora parece, digamos, a ver, como si hubiera estado desde siempre, está en boca hoy de la consejera presidencial de Equidad para la Mujer, de la Secretaría de la Mujer, de la propia alcaldesa, etcétera, porque grupos muy pequeños desde hace mucho tiempo de gente han venido presionando con el tema del cuidado como parte de la agenda y sin necesidad de ser ellas quienes encarnen esa representatividad y ese poder, han metido el tema para que necesariamente tenga que ser contestado y tenido en cuenta. Entonces creo que hay muchos otros lugares desde los que tenemos que seguir haciendo, siempre desde esa mirada contextual, sin agendas unificadoras, homogéneas, impositivas, sino muy respondiendo a las realidades específicas, locales, etcétera. Y bueno, creo que el llamado que hace Luciana es absolutamente necesario como de y que también se lo mencionaba Gloria, no nos dejemos robar ni la salud mental, ni la esperanza de que estamos haciendo cosas, ni la fuerza movilizadora, ni la voz, ni la agencia, ni bueno, todo esto que tenemos que seguir fortaleciendo. No, y va a aumentar con la crisis económica que se viene después de la pandemia. Muchas Además, gracias. Sí, muchachas, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que hayan atendido el llamado. Y nada, gracias a todas por la participación y ya verán esto en las redes de Universo Centro. Vale, gracias a ti. muchas gracias.